Good evening. Buenas noches. Last night we talked about the purification process in our Pues life. anoche estuvimos hablando del proceso de purificación en nuestra vida. Amén. ¿Sí o no? So we understood Entonces entendimos that the Holy Spirit has a primary goal, que el Espíritu Santo tiene una meta, algo que quiere hacer en nosotros, it is to prepare us y es prepararnos for heaven para entrar al cielo so that we can have gains, so that we can y para have que nosotros podamos tener profit with the Lord. ganancias, para que nosotros podamos tener ganancias con el Señor. And we talked about how He speaks to us. Y también hablamos de cómo Él nos habla a nosotros a diario. He speaks to different people in different ways. Él le habla a muchas personas en diferentes formas. It depends on how they can listen. Depende de cómo las personas puedan escuchar, If we're babies, we can't listen at all. ¿verdad? Si somos bebés espirituales, en realidad no podemos escuchar, It doesn't do any good to talk to babies. ¿verdad? No, como que no hay mucho beneficio en estarle hablando y hablando al bebé, It doesn't do any good to discipline them. porque no responde, no entiende. Igual no se puede disciplinarlo tampoco. You can't even teach them anything. Ni siquiera uno les puede enseñar nada a los bebés. That's okay. Y They're está babies. bien, porque son bebés. The older we get, Pero entre más vamos creciendo, the more ways He can speak to us. hay entonces más formas para que el Señor nos vaya hablando. If we're 3 or 4 years old, Si tenemos de 3 a 4 años de edad espiritualmente, we mostly just respond to consequences Entonces- and spankings. entonces más que todo en esa edad, solo vamos a responder por medio de las consecuencias y del pau pau. Es la única forma en la que escuchamos en esa edad. ¿Sí o no? That's how 2 and 3 and 4 year olds are. Así es como responden los niños de 3 y 4 años. 5 and 6 year olds are very similar, Ahora los niños de 5 y 6 años también son un poco similar, but they can understand things on a little higher level. pero ellos pueden entender un poco más, ellos pueden entender a un nivel mayor. 8, 9, and 10 year olds, you can at least give them something to read. ¿Verdad? A los niños de 8, 9, 10 años, al menos uno ya les puede dar algo que leer, But once again, pero una vez más, they usually just respond to consequences and usualmente problems. ellos solo responden cuando hay consecuencias y problemas. We have to go quite a distance before even people like Miriam and Aaron, who were prophets, ¿Verdad? Entonces tenemos como que caminar una larga distancia para llegar al menos al punto que estaba Miriam y Aarón, can clearly hear the Lord. ¿verdad? Y poder como escuchar claramente al Señor. Even the prophets, God just had to speak in dark sayings and dreams and Porque symbols. aún los profetas, el Señor les hablaba por medio de sueños, les hablaba por dichos oscuros, dice la palabra. Es como que no les podía hablar aún cara a cara. So you see the challenge God Entonces has. ven como los retos que Dios tiene con nosotros. If we can become a son or a daughter, Si nosotros nos podemos convertir en hijos e hijas, we can sit down with the entonces Father podríamos entonces ahí sí sentarnos con el Padre and have a y conversation. tener una conversación con Él. Abram, Abraham, por Moses, ejemplo, Moisés, David, David, Jesus, Jesús, they became sons. ellos se convirtieron en hijos de Dios. And God was able to speak to Y them Dios- very, very plainly. Dios entonces podía como sentarse con ellos y hablar
cara a cara, muy, muy claramente. They understood his heart. Ellos entendían el corazón de They Dios. understood his will, his Ellos goals. entendían su voluntad, entendían cuáles eran las metas de Dios. They understood the Father's purpose and Ellos dreams and entendían desires. como los propósitos de Dios cuando Dios les daba sueños o les daba un sentir sobre algo. So we can see this broad Entonces, range, Podemos ver, ¿verdad? Como todo este rango, toda esta variedad. and we experience it in our life. Y nosotros lo experimentamos aún en nuestra vida. You don't remember when you were 2 years old, Por ejemplo, usted no se acuerda cuando tenía 2 añitos de edad. but you can watch a 2-year-old and Pero imagine. usted sí puede observar a un niño de 2 años e imaginar. And so we can see that the Usted challenge puede God ver- has is for us to learn how to listen. Usted puede ver entonces que puede ver como el reto que Dios tiene para que nosotros logremos escucharlo. For a very important reason. Y Él quiere hacer esto por una razón muy importante. If we don't learn to listen to Y His es que voice, si nosotros no aprendemos a escuchar su voz, we are going to get lost in the world. entonces nos vamos a perder en el mundo. And so there's many, many things in the scriptures that help us Entonces, understand this. Hay muchos ejemplos en las escrituras, muchas palabras que nos ayudan a entender esto. But we're going to pick out one idea tonight to Pero give us some perspective. esta noche vamos a tomar una de estas ideas para tener un poco de perspectiva. Psalms 23. Vamos a ir a Salmos 23. Everybody knows what this is. Todos conocen, ¿verdad? Este capítulo. Everybody knows what Psalms 23 is, Todos right? saben qué dice este capítulo, ¿verdad? Very famous psalm. Porque es un salmo muy famoso. I think it's one of the most famous ones. Yes, Maybe it the probably most is. Probablemente lo es. So here we have Entonces, what's called the Psalm of David, or the Lord, the the Lord is what do you my call it in- shepherd. yes, the Lord is my shepherd, but in Spanish. Pastor, está así. Entonces el Salmo 23, si ustedes notan ahí, dice como el Salmo de David o el Señor es mi pastor, ¿verdad? Ese es el título del capítulo. So let's see how we fit into this psalm. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos encajar en este Salmo. Okay, he is the shepherd, Dice que Él es el pastor and I mean David's the sheep, and he is relating the Father as his y shepherd. entonces David aquí está diciendo yo soy la oveja, ¿verdad? Y el Señor es mi pastor. And so David starts, Entonces miren cómo comienza David. the Lord is my Dice shepherd. David, el Señor es mi pastor I will be satisfied. y nada me faltará. Voy a I- estar satisfecho con I él. will not want. No voy a necesitar nada más. How are we doing so far? ¿Cómo vamos nosotros con eso? David has an insight into the Father's heart as a shepherd. Entonces David puede como ver el corazón del Padre como pastor. As a shepherd, Porque David, recuerdan, él era pastor the también. sheep has really only one Y, hope. ¿verdad? Las ovejas tienen solamente una esperanza. His one hope is his shepherd. Y la esperanza de la oveja en todo tiempo es su pastor. Because without his shepherd, Porque si las ovejas no tienen pastor, he will be lost. entonces las ovejas se van a perder. And so David helps Y explain this entonces to us. David nos explica esto a nosotros. He leads me to green pastures. Y David dice, Él me guía en lugares verdes, de verdes pastos. He leads me beside quiet waters. Él me hace descansar y me lleva junto a aguas de reposo. How does he lead us? ¿Cómo es que entonces Él nos guía, nos lleva? How does the shepherd lead the sheep? ¿Cómo guía el pastor a sus ovejas? How does the shepherd lead the sheep? ¿Y cómo guía el pastor a sus ovejas? We should all know this. With a whistle? With walking with them? What did Jesus say in John 10? ¿Qué dijo Jesús en Juan 10?
They hear his voice. The sheep He hear his leads voice. his sheep with his voice. Entonces el pastor guía a sus ovejas con su voz. You understand? ¿Comprenden? David listens for one thing during his life. Entonces David escuchó una sola cosa en su vida. The voice of his shepherd. Escuchó la voz de su pastor. Jesus listened for one thing in his life. Jesús también escuchó un solo sonido The en toda voice su of his vida shepherd. y era la voz de su pastor. Moses listened for one thing in his life. Moisés escuchó solamente una cosa en su vida The voice of y his era shepherd. la voz de su pastor. As long as he heard his voice, Siempre y cuando él escuchaba la voz de su pastor, he didn't worry about entonces anything. él no tenía que preocuparse de nada. He wanted for nothing. Él no necesitaba nada, nada le faltaba. He was satisfied Él estaba satisfecho with his shepherd's voice con la voz de su pastor, because he knew that voice porque él sabía que esa voz would always take him to where he needed to be. siempre lo iba a guiar al lugar donde él necesitaba ir. He restores his soul. Luego dice, él restaura mi alma. How? ¿Cómo? With his Con su Voice. voz. He guides me in the paths of righteousness. Dice, me guía por senderos de justicia. How? ¿Cómo? With his voice. With his voice. Con su voz. He does these things for his name's sake. Y él hace estas cosas por amor de su nombre. What does this mean? ¿Qué significa esto? The shepherd is leading David, the shepherd is leading his sheep Que el pastor está guiando a sus ovejas. Es como David guiando a sus ovejas. so that all the other sheep, Para que todas las otras ovejas, all of those other things and other people watching, para que todas esas otras cosas que el mundo está observando, la gente está observando, can see that the good shepherd is faithful puedan ver que este And pastor kind. es fiel, and pure es bondadoso, And holy. es puro, And merciful. es santo, And es gracious. misericordioso y es clemente, es How lleno de else? gracia. How else will they know? ¿Cómo van entonces los demás a entender cómo es el pastor? Even though I walk through the valley of the shadow of death, Y dice, y aunque pase por el valle de sombra de muerte, how does he pass through? ¿cómo le ayuda el pastor a pasar a la oveja por el valle de muerte? With his voice. With his voice. Con su voz. Guía a la oveja I will por el not fear valle de evil, la for he is muerte. with me. Luego dice, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Thy rod and thy staff, they comfort me. ¿Verdad? Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. What does David see? ¿Qué es lo que David puede entender? What does David ¿Qué understand es lo about the que rod and David staff? puede entender sobre la vara y el callado? What is the rod for? ¿Para qué es la vara? To pick up the sheep. To keep them on the path. Es para mantener a las ovejas en el camino. What is the staff for? ¿Para qué es el callado? To drive away any enemies that come to try Es and para steal the sheep. alejar a los enemigos que se quieren venir a robar las ovejas. He knows the shepherd is there to protect him, ¿Verdad? El pastor está ahí para protegerlas. and he knows his shepherd is there to discipline Y him. él sabe, ¿verdad? David sabe que su pastor entonces está ahí para disciplinarlo a él. And he embraces this Y David idea entonces abraza esta idea. because they comfort him. Porque dice, y
esta vara y este cayado me alientan. How many of you have been under the discipline of the Lord? ¿Cuántos de ustedes han estado bajo la disciplina del Señor? Have you learned to love it yet? Pero ¿ha aprendido usted a amar esa disciplina? Have you learned to embrace it? ¿Ha aprendido usted a abrazar esa disciplina? It is the safest place in the world. Porque esa disciplina es el lugar más seguro de todo el mundo. You can't be safer Usted no puede estar en otro lugar más seguro que ese, than under the discipline que of the bajo Lord. la disciplina de su padre, de su pastor. It's a strange place. Y es un lugar extraño, But because even within the pain, porque aún en medio del dolor que sentimos, within the discomfort, aún en medio como de la incomodidad que tenemos, you know you're safe. uno sabe que uno está a salvo allí. You know that nothing can touch Y you. uno sabe que nada lo puede tocar allí en ese lugar. You know that if he's that close Y to uno you, sabe que Él está así de cerquita de uno. close enough to discipline you, Está tan cerquita que lo está disciplinando. you have nothing to fear. Y si Él está allí tan cerquita de usted, entonces usted no tiene nada de qué temer. He prepares a table before me in the presence of my enemies. Luego dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. He has anointed my head with oil, Has ungido mi cabeza con aceite and my cup overflows. y mi copa está rebosando. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, and I will dwell in the house of the Lord y en la forever. casa del Señor moraré por largos días. David truly does hear and understand the Entonces shepherd. David realmente sabe escuchar y sabe entender a su pastor. Let's turn to Matthew. Vamos a ir a Mateo. David saw the father as a shepherd. David entonces miraba al Padre como su pastor. And now we need to understand something about his son Jesus. Y ahora necesitamos entender algo sobre el Hijo de Dios, sobre Jesús. He also came to reveal himself as the good shepherd. Porque Jesús también se vino a revelar al mundo como el buen pastor. Because if the father was the good shepherd Porque si el Padre es buen pastor and Jesus came to represent him, y Jesús vino a representarlo, then Jesus would also be Entonces- the good shepherd. Jesús también es el buen pastor. And we have to understand the primary motivation Y of a tenemos shepherd. que entender entonces cuál es la motivación primaria de un pastor. Matthew 9:36. Mateo 9:36 dice, y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. And verses 5 through 7 in chapter 10. Y luego en el capítulo 10, versículos 5 through 7, del 5 al 7. A estos dos envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesus sees the lost children of Israel, and he has Entonces- compassion for them because they were like sheep without a shepherd. Entonces Jesús ve a los hijos de Israel y cómo ellos están perdidos, cómo ellos están angustiados, y Él los ve como ovejas que no tienen pastor, It was compassion that caused him to leave heaven. ¿verdad? Y los vio con compasión, y dice que fue esa compasión la que lo hizo venir aquí a la tierra desde el It cielo. was compassion that led him to lay down his power. Fue su compasión la que lo hizo desvaciarse o despojarse de su poder. It was compassion that let him lay down his omniscience.
¿verdad? Fue su compasión la que lo hizo despojarse de su omnisciencia, It was compassion that caused him to lay down his divinity. ¿verdad? Fue la compasión por sus ovejas perdidas la que lo hizo dejar a un lado su poder divino. He came to the earth in compassion Entonces él vino aquí a la tierra con compasión so that he could para que él at least give an opportunity for the Pudiera- Israelites, his pu- chosen people, pudiera por lo menos darle una oportunidad al pueblo de Israel, sus elegidos, to see a living expression of the good shepherd like David did. ¿verdad? Y para que ellos pudieran ver una expresión viviente de un pastor, así como David vio al Padre como un pastor, Listen to his voice y para que ellos pudieran escuchar su voz and follow. y para que lo pudieran seguir. And he told his disciples to do the same Y thing. entonces él le dijo a sus discípulos que fueran e hicieran lo mismo. Just go to the lost sheep of Israel. Él les dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel. Now, in some ways, this idea is an enigma. Ahora, en sí esta idea es como un enigma para nosotros. Why would God's children be lost? O sea, ¿por qué los hijos de Dios están perdidos? Why would God's sheep ¿Por qué las ovejas de Dios be without their shepherd? no tienen pastor? Doesn't make any sense, ¿Verdad does que it? no tiene sentido? Do you see the problem? ¿Ven el problema? All you mothers, Todas ustedes las madres, what happens if your children get lost? ¿qué pasa si su niño se le desaparece a usted? Se le pierde. How do you feel? ¿Cómo se siente usted? Desperate, frustrated. Desperate, frustrated, Se fearful, siente desesperada, tiene miedo, está angustiada, a little crazy. hasta se vuelve un poco loca. See or no? And here is the idea. Y esta es la idea, The Father felt that same way for his people. que el padre se sentía de esa misma forma también. And por what's the su first thing pueblo. you do when your children get lost? Y cuando sus niños se pierden, ¿qué es lo primero que usted hace? You go and look for them. What's the first thing you do? ¿Qué es lo primero que usted hace? Seek them. You call the police. You open the door and you yell. Usted abre la puerta y grita, See or no? ¿verdad? Grita su nombre. You use your voice. Usted usó su voz. Why? ¿Por qué? Believe me, Créanme, they know your voice. sus hijos conocen su voz. They know their mother's voice Ellos conocen la voz de su mamá. 3 miles away. Allá a 3 kilómetros conocen la voz de su mamá. La pueden reconocer. And sometimes they don't want to hear that voice. Y algunas veces no quieren escuchar esa voz. See or no? And sometimes when they hear that voice, they run the wrong way. Y cuando, ¿verdad?, ellos escuchan su voz, entonces como que quieren huir. Uh-oh. No es que quieren regresar a usted, Mommy sino que is quieren... mad. Ay, no, mi mami está enojada. I can't go home now. No puedo irme a la casa ahorita. I'm going to stay away. Mejor me voy a quedar por aquí. See or no? And so Father sent his son Entonces, el padre envió a su hijo to yell, para gritar nuestro nombre, to call, para llamarnos, to scream for his children to come. para gritarle a sus hijos, vengan. See or no? And then he sent his disciples to do the same thing, Y luego Jesús envió a sus discípulos a hacer lo mismo, to call, para que fueran a llamar, to prepare them. para que fueran a prepararlos Your shepherd's kingdom is ready. y para anunciarle a la gente, miren, el reino de su pastor And he's se ha inviting you to acercado. come. Y Él les está invitando a que ustedes vengan. But there was a problem, wasn't there? Pero había un problema, ¿verdad? What was the problem? ¿Cuál era el problema? They didn't listen to his voice.
They didn't even know his voice. Ni siquiera conocían su voz. Children are supposed to know their mother's and father's voice. Se supone, ¿verdad?, que los niños conocen bien la voz de su papá y de su mamá. ¿Sí o no? But they didn't know his voice. Pero They didn't los recognize his Los voice. israelitas no conocían la voz de su pastor, así que no la podían reconocer. Jesus yelled. Jesús And yelled, gritaba y and gritaba y and yelled. gritaba y gritaba. He called every morning, every Hacía el afternoon, every llamado night. cada mañana, cada tarde, cada noche. And how many sheep responded? ¿Y cuántas ovejas respondieron a su llamado? 12, 12. 12. 12 sheep responded. 12 ovejas respondieron. The rest of them could not hear. Y el resto de ellas no pudieron escuchar. They didn't recognize the No voice of their pudieron God. reconocer la voz de su Dios. They didn't recognize the voice of their shepherd. No pudieron reconocer la voz de su pastor. They did not have David's ear. No tenían los oídos de David. They did not share in the same kind of relationship. No compartían el mismo tipo de relación que tenía David con su pastor. And so the voice of the Father was just another voice. Entonces la voz del Padre sonaba como otra voz para ellos. It was just like the voice of their religion Era or como their la voz traditions or de their su culture. religión o de sus tradiciones o de su cultura. Just another voice. Era como otra voz común. And this is the idea Y esta es la idea of why the Father sent the Son, del por qué el Padre envió a su Hijo, to try and recover para tratar de recuperar their ability to see and hear. la habilidad de que ellos pudieran ver y escuchar. Because they were blind to their shepherd and deaf to his voice. Porque ellos estaban ciegos a su pastor y sordos a su voz. If we go to John 10, Si vamos a Juan 10, one through 5. del 1 al 5, Listen carefully. escuchen cuidadosamente. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Do you know what this is? ¿Saben qué es esto? This is how shepherds and sheep were dealt with every day. Así es como se lidiaba antes con las ovejas y los pastores. Así, There was a así es field with como a- lo hacían, Huge area fenced in. ¿verdad? Había un campo que tenía como una gran malla alrededor, o tenía una cerca alrededor, And there was one door. y había solamente una puerta para entrar a todo ese campo. There was no food in there. Ahí no había comida. They already ate adentro. all that. It was just dirt. Solamente era como tierra porque las ovejitas se comieron toda la grama que había ahí. But there Solo would quedó el be suelo. maybe 10 shepherds. Pero quizás habían 10 pastores. And every night they kept all their sheep in the same Y place. entonces cada noche los pastores traían de vuelta a este redil a todos sus rebaños. Inside of that corral. Todos los rebaños de estos 10 pastores entraban dentro de este So there corral. could be hundreds and hundreds of sheep in Entonces, there. en ese corral habían cientos y cientos y cientos de ovejas a la All vez. mixed up. Todas estaban mezcladas, los rebaños estaban mezclados. And they might have 10 different shepherds. Y quizás habían 10 diferentes pastores que tenían todos sus rebaños ahí juntos, mezclados. And in the morning when the shepherd would come to take his sheep out to pasture, Y en la mañana cuando llegaba el pastor, ¿verdad? Para llevar a las ovejas a comer pasto, he would begin to talk.
el pastor empezaba a hablar. He'd begin to call his Él sheep. empezaba a llamar a sus ovejas. And they would open the door, Y se abría la puerta and those sheep would leave. y las ovejas de ese pastor salían y lo seguían a él. But only the sheep that knew his Pero voice. solo salían las ovejas que conocían esa voz específica de ese pastor. Because a strange voice they would not listen to. Porque si esas ovejas escuchaban una voz extraña, no se movían. And one by one, each shepherd would come, Y una por una, ¿verdad? Venía el pastor and he would call for his y sheep, el pastor llamaba a sus ovejas and flock by flock would y leave rebaño por rebaño salía till there's no sheep left. hasta que ya no quedaban ovejas en el corral. And they would take their sheep and go out into the pastures and get water, ¿Verdad? Entonces los pastores sacan a sus rebaños, van y las llevan a tomar agua, feed them for the day, las alimentan durante el día and they would follow him back. y las ovejas después siguen al pastor de They regreso, would follow his voice siguen su voz until they came back to the hasta corral. que regresan en la noche al corral. The shepherd called often because he never wanted his sheep to not understand or know his voice. ¿Verdad? Entonces el pastor continuamente estaba llamándoles, estaba hablándoles para que ellas se mantuvieran siempre siguiéndolo a él, para que no se perdieran en ningún lugar. Otherwise, they would get lost. Si la oveja no escuchaba la voz de su pastor, entonces podía perderse. Entonces él continuamente estaba llamándoles, hablándoles. And he had to watch the lambs very carefully Y el pastor tenía como que andar bien pendiente de las ovejas, because they cuidando de didn't, cerca, because they didn't know his voice yet. porque las ovejas estaban aprendiendo a conocer su voz, They would just go with their moms ¿verdad? Entonces las ovejas más pequeñas, por ejemplo, siempre andaban buscando como a sus mamás, because they knew their mom's voice. porque las ovejitas pequeñas sí conocían la voz de su mamá. But if they strayed away, Pero si alguna oveja se desviaba, the pastor would listen. el pastor escuchaba Why is that mother yelling? a la oveja mamá. Why is that mother calling? Porque esa mamá, la oveja mamá, está clamando, Where is her está lamb? gritando, ¿verdad? Ella está llamando a su ovejita. ¿Dónde está entonces? ¿Dónde se quedó la ovejita pequeña? And he would have to go look. Y entonces el pastor iba a buscar la ovejita pequeña Find que the se lamb. había perdido. And bring it back. Y iba y la buscaba y la traía de vuelta. This is the idea of a Entonces- shepherd and sheep. Esta es la idea del pastor y las ovejas. They respond Las To his ovejas voice. respondían a su voz.